El presidente de la República, Daniel Noboa, ha sido reelecto con un importante número de votos, con una importante diferencia contra su contrincante, la señora Luisa González de la Revolución Ciudadana, y eso le da varias opciones, entre ellas, por ejemplo, convocar esta Asamblea Nacional Constituyente, como le ha dicho el ministro José de la Gasca. ¿Cómo mira usted el desenlace de este proceso electoral y este anuncio de una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué se busca con ello? Modificar una constitución, hacerla a la medida del programa de gobierno, de los objetivos políticos del presidente de la República, y qué tan fácil sería de implementar este proceso para una nueva constituyente otra vez. Buenos días, bienvenida. Su micrófono, doctora. Ahí estamos. Ahí estamos. Buen día, Alexis, Licenia, un placer con ustedes, con su audiencia. Siempre un gusto estar siendo parte de estos espacios de reflexión ciudadana y crítica. Sobre el proceso electoral, creo que a todos nos sorprendió, sin lugar a dudas. Es decir, no esperábamos que los anuncios, los golpes de efecto y que los bonos, esta política clientelar de dádivas, de regalos a cambio de un voto, tuviera el efecto que tuvo, ciertamente. Más allá de los errores que pudo haber tenido también el correísmo, digamos, creo, y la narrativa, el framing que se armó también desde los medios de comunicación. No podemos olvidar el rol que jugaron muchos medios de comunicación que en pleno silencio electoral estaban haciendo una campaña electoral orientada. A eso sumémosle la desventaja con la que empezó desde un inicio la candidata de la Revolución Ciudadana frente a un órgano electoral que hacía todo menos de árbitro electoral. Así que creo que esa cancha inclinada se ve también en los resultados, pero también dice mucho de nuestros valores, Licenia, los valores como ciudadanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo como posibilidad para un Estado, como qué liderazgos estamos nosotros avalando? Liderazgos que pasan precisamente por el uso de la maquinaria estatal, cosas que en su momento fue cuestionado, pero con otro marco legal, ¿no? Es decir, el irrespeto a la Constitución, a la ley, que es lo que hemos visto en los últimos meses y en las últimas semanas con mayor fuerza aún. Entonces, sin lugar a duda nos sorprendió, creo que nos sorprendió a todos. Ahora este anuncio de la Asamblea Constituyente debe preocuparnos a las ecuatorianas y ecuatorianos. A ver, pasemos primero por algo. Sin lugar a duda, la votación que obtiene el presidente de la República es importante, pero no es un cheque en blanco, y tenemos que decirlo así. Muy poco de ese voto es un voto de convicción. La gran mayoría de ese voto es un voto rechazo, ciertamente, a un pasado que ha sido satanizado, con errores, con aciertos, con desaciertos, pero que ciertamente ha calado también esa narrativa en contra del retorno de ese pasado. Así que creo que el presidente de la República debe aquilatar también eso y no asumir que toda esa votación es su capital político, primero. En segundo lugar, considero que una asamblea constituyente es un despropósito, porque en estos momentos el Ecuador lo que necesita son soluciones a problemas, como los problemas de inseguridad que enfrentamos, problemas en el sistema de salud, acceso a la educación, empleo, pobreza extrema. Todas esas problemáticas no se resuelven con una constituyente, al contrario, se profundizan. En consecuencia, creo que es un despropósito, una suerte de intentar capitalizar también un momento electoral aparentemente positivo para el presidente de la República, sin duda positivo en términos de votos, pero no necesariamente en términos de un endoso total y absoluto y acrítico de capital político. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Como están planteadas las cosas, ¿usted qué prevé que podría ser la hoja de ruta que establezca Noboa para una constituyente? ¿No? Por cuando, digamos, está en juego, por ejemplo, la designación de algunas autoridades de control. Por poner un ejemplo, es seguro que una constitución elaborada por un gobierno liderado por un empresario como Noboa, lo que hará es tratar de poner todo el Estado en función del capital privado, también, por ejemplo. Yo me imagino que apuntará a la supresión o eliminación de algunas instituciones públicas, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, que serán medidas aplaudidas por este grupo de personas que creen que hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado y la capacidad del Estado de poder intervenir. Entonces, ¿por dónde cree usted que va a ir Noboa con esta propuesta de constituyente?
A ver, Alexis, un poco lo que usted ha dicho circunscribe el meollo del asunto y del debate. ¿Para qué una nueva constitución? Es lo primero que deberíamos preguntar. ¿A quién le molesta la constitución que tenemos? ¿Qué aspectos de la constitución que tenemos resultan molestos para un poder que se pretende autoritario y también totalitario? Vamos a ver un poco los ensayos. En general en el mundo y en general en América también hemos visto que quienes se pretenden caudillos en determinado momento pretenden refundar el Estado. Así que esa es una estrategia de estos intentos por abarcar mayor control estatal, por fortalecer la capacidad que pueda tener el gobierno de maniobra, porque en determinado momento le resulta molesto, por ejemplo, los frenos, los contrapesos existentes, la conformación de una Asamblea Nacional, entonces pretenden una legitimidad por otras vías. Pero también cuando las instituciones les resultan molestas, instituciones como por ejemplo la Corte Constitucional. Entonces, preguntémonos, ¿a quién le molesta y por qué les molesta la Constitución? Un primer elemento para encontrar esta respuesta tendría que ser, ¿por qué no cambiar algunos aspectos de la Constitución vía reforma constitucional? Vía enmienda se puede cambiar algunas cosas, vía reforma aquellas que de alguna manera impactan en la estructura del Estado, pero que no significan restricción de derechos. ¿Para qué una constituyente? Así de simple lo vamos a decir, para restringir derechos. Esa es la agenda, parte de toda esta propuesta neoliberal a la que les estorba una constitución que pone frenos, que pone contrapesos, que además establece cierto nivel de responsabilidades en ciertos contextos. Pensemos solamente en el caso de los 4 de las Malvinas. ¿Qué es lo que se pretende? Impunidad, tal vez. Se pretende que no haya responsabilidad en los mandos, se pretende tal vez que haya flexibilización laboral y que no haya garantías para los trabajadores. Es decir, la agenda sin lugar a duda pasa por algunos elementos: mayor capacidad de control que pueda tener el gobierno nacional y de maniobra política. Un segundo elemento va a ser definitivamente golpear la institucionalidad, pero muchas veces bajo el intento de golpear la institucionalidad o con el discurso de que se trata de desmontar una institucionalidad de otro gobierno. En realidad lo que se esconde es el intento de destruir una arquitectura de derechos, derechos que además han sido conquistados en luchas por décadas, en el caso de, por ejemplo, los derechos de los pueblos y las comunidades. Así que eso deberíamos cuestionarnos, qué está detrás, y ciertamente de lo que vemos es una agenda regresiva, una agenda que no busca precisamente el fortalecimiento institucional ni la garantía de derechos, sino retrocesos. Tenemos que estar atentos, Alexis y Licenia, porque ciertamente una de las cosas que suele utilizar el gobernante de turno cuando tiene un respaldo popular inicial es continuar en campaña electoral. Y esto es importante que el gobierno sepa: la campaña electoral ya se terminó, va a tener 4 años, no necesita seguir en campaña, pero tristemente suele ser una estrategia para seguir llamándonos a las urnas, y sobre todo para distraernos de lo sustantivo. Aquí lo sustantivo no es la necesidad de una constituyente, lo sustantivo son los miles de personas que están muriendo en manos del crimen organizado. Lo sustantivo son el cerca de 1 millón de personas que han pasado a la pobreza y a la pobreza extrema. Eso es lo sustantivo en este país. No tenemos una crisis constitucional, lo que tenemos es una crisis institucional que pasa porque no se respeta precisamente la Constitución y la ley. Ahora, doctora, usted mencionaba que uno de los objetivos de esta nueva Constitución podría ser terminar con la actual institucionalidad, y además una institucionalidad que ha estado durante todo este tiempo al servicio del Ejecutivo. Absolutamente, bueno, sí, al servicio del Ejecutivo, pero sí, con ciertos frenos, al menos en la Corte Constitucional, que le ha puesto o le ha hecho algunos llamados de atención, sobre todo en materia de seguridad, llamados de atención a los que el Ejecutivo ha decidido simplemente no acatar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con temas que también generan preocupación entre los ciudadanos, o generaban preocupación hasta antes de las elecciones, como son los recursos estratégicos? Al cambiar la Constitución, se podría abrir la puerta a que se privaticen los recursos estratégicos del Estado, cosa que ahora mismo no se ha podido hacer, como por ejemplo del Campo Sacha, que está como en stand-by. Por supuesto, y no solo eso, sino que se revise, por ejemplo, los límites en materia de salud presupuestarios, ¿no? En materia de salud, de educación, para el sistema judicial. Es decir, por más que, y esto es un aspecto importante, tenemos que ver un poco la historia reciente, ¿no? Frente a un gobierno que ha puesto en evidencia
bajo un nulo respeto hacia la Constitución y a la ley, poco se puede creer de que se va a cumplir incluso con los límites que ya ha sentado la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya ha establecido a través de varias sentencias algunos límites y estándares para una constituyente, ¿no? Es decir, que esta tiene que ser compatible precisamente con la democracia constitucional, con el equilibrio de poderes, para que no exista concentración en un solo órgano. Pero los temas que pueden ingresar en una constituyente son muy diversos y muy amplios, ¿no? No se trata solamente de cambiar a ciertas autoridades, porque en determinado momento se puede decir, no es que estoy cambiando autoridades, no es que estoy limitando la capacidad de esas autoridades, es que no hay autoridades porque todavía no han sido designadas. Entonces se puede meter mano también a esas designaciones. Tenemos que tenerlo claro. Una constituyente no es a menudo la estrategia para gobernar por excelencia de un gobierno democrático, al menos que esa constituyente haya respondido a un verdadero clamor popular de refundación. Pensemos en las elecciones que tuvimos nosotros por allá en el año 2006-2007 y cuando se empezó a trabajar la Constitución que tenemos ahora. Fue resultado como pacto social de una demanda ciudadana. Eso no fue simplemente una iniciativa de un gobernante. De la mano estaba un clamor popular. Ese clamor popular por una nueva constitución no existe en estos momentos, no existe más allá de unas voces que vienen insistiendo en que lo mejor sería una constitución de unos cuantos notables que la definan a puertas cerradas como pasó en Taura en el año 97. Es decir, más allá de esas voces que están todo el tiempo con el tema de que deberíamos volver a esa constitución que es menos garantista en derechos, pues más allá de esas voces no es que existe un clamor ciudadano. El problema aquí no es la Constitución, el problema son precisamente esos límites que la Constitución impone y que no les gustan a los gobernantes. En este momento estoy convencida que de parte de muchas autoridades del gobierno nacional ven a la Corte Constitucional mismo como un problema, ven la posibilidad de que el presidente no pueda encargar la vicepresidencia a quien quiera porque hay ciertos frenos y ciertos contrapesos que tiene que cumplir, por ejemplo. Entonces, parece ser que lo que pasa aquí es que les molesta la Constitución, no porque ésta sea insuficiente. Ojo con esto, cuando se hacen reformas que vienen desde el pueblo, a menudo es porque la Constitución resulta insuficiente para garantizar derechos y para de alguna manera fortalecer la institucionalidad. En este momento lo que vamos a ver es que más bien la Constitución resulta insuficiente para llevar adelante un proyecto político del gobierno nacional de mayor concentración de poder. Así que eso es lo que tenemos sobre la mesa y eso es lo que tenemos que alertar. Que nos molesta el Consejo de Participación Ciudadana, lo hemos dicho muchos, hay que quitarle esas funciones que lo convierte en presa del poder político, de cooptación de cada gobierno de turno, y no se escapa ningún gobierno de turno, eso hay que decirlo, no es que solamente es patrimonio exclusivo del correísmo, este intento de cooptación de la función judicial, de las entidades de control, es una práctica que le hemos visto siempre en el Ecuador, antes a través de la Asamblea Nacional, luego a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero es una práctica cotidiana, es parte de nuestra cultura política, eso es lo que hay que revisar. Así que si nos molesta, cambiemos. Hubo en el año 2020, casi pasa una propuesta de reforma constitucional en la Asamblea, así que el gobierno, si logra una mayoría en la Asamblea, podría pasar una reforma precisamente para cambiar algunos aspectos de la institucionalidad. Pero abrir la caja de Pandora para una reforma constitucional profunda, una constituyente, sería como hacer más o menos una cirugía de corazón abierto cuando usted lo que necesita es una mínima intervención quirúrgica. Doctora, una pregunta que me hace un oyente, se la traslado a usted, también que no solo desde lo que dice la Constitución actualmente, ¿no? Sino también su lectura política más allá de lo que establece la Constitución vigente. Una es cuánto tiempo podría tomar la convocatoria a una constituyente, y ese tiempo, ¿cuánto le va a ayudar a Noboa justamente para quemarlo y tener como colchón, decir, es que bueno, la inseguridad sigue como hasta ahora porque seguimos con la misma constitución, los apagones siguen como hasta ahora porque tenemos la misma constitución y todos los males de este país seguirán así? Entonces, el tiempo que le tarde instaurar una constituyente a Noboa le servirá para ir quemando justamente ese tiempo y seguir echándole la culpa a la Constitución. ¿Cuánto podría ser?
Sí, yo creo que eso es importante. No debemos caer en estas narrativas. Es decir, yo sé que hay un encuadre, un framing de los medios de comunicación que van a replicar cual caja de resonancia esa narrativa, pero los ecuatorianos tenemos que hacer memoria. Nos dijeron que el problema era el rol de las Fuerzas Armadas. Ahí vemos. Se reformó la Constitución y ¿qué ha cambiado? No ha cambiado absolutamente nada y más bien los problemas se han agudizado. Cuando se pretende este ejercicio de democracia plebiscitaria sin que haya una visión de Estado y de política pública, los resultados suelen ser perniciosos, sobre todo para los ecuatorianos, tal vez no para los grupos de poder que son los que están tratando de beneficiarse de esas reformas y esos cambios, pero sí para los la gran mayoría de ciudadanos. Entonces, ¿qué tiempo va a tardar? Bueno, la Corte Constitucional hemos visto que en promedio, cuando ha tenido una propuesta de constituyente que han venido sobre todo de la ciudadanía, ha demorado entre 1 mes y 4 meses aproximadamente en pronunciarse, porque recordemos de que la Corte Constitucional tiene 3 roles que cumplir, pero 2 fundamentales previo a la consulta popular. Esos 3 roles de la Corte Constitucional pasan porque primero se pronuncie sobre la vía, si la vía para lo que se pretende cambiar es en efecto la constituyente o si es una reforma parcial nada más o una enmienda. Un segundo elemento tiene que ver precisamente con ver si la consulta, la forma en la que se está consultando, cumple con ciertos estándares mínimos, como por ejemplo que se justifique y que no se oriente, y eso ya lo ha dicho la Corte, que no se busque, por ejemplo, orientar con la pregunta a un sí en la consulta popular para ver si aceptamos o no una constituyente. Y bueno, esas son las 2 cosas claves que debe cumplir. Hay otro rol que cumple la Corte que tiene que ver con una posible declaratoria de inconstitucionalidad después de la aprobación de la Constitución, si es que en efecto existe algo que contraviene esos principios democráticos constitucionales. Pero si lo vemos en términos de tiempo, una vez que ya de paso la Corte Constitucional en esos 2 primeros momentos, que podríamos decirle en el peor de los casos sería de unos, yo creo que por lo que lo presentaría el presidente de la República, no menos de unos 2 meses, posiblemente, y ya exagerando 2 meses. Eh, Luego de eso, creo que la Corte podría demorarse más, ¿no? Pero como vemos, la Corte no necesariamente está esperando que lleguen las cosas y las va despachando conforme lleguen, sino que también ha jugado cierto rol político a favor del gobierno y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que es esperable más bien que la Corte no se demore mucho. Y luego de eso, el Consejo Nacional Electoral tendrá que convocar a consulta popular en 15 días. Digamos que el gobierno nacional podría tener fácilmente unos 4 meses más para decirnos que el problema es la Constitución. Y eso es importante que se clarifique. El problema no es la Constitución, como nunca lo ha sido tampoco las leyes. Mire, yo quiero ser enfática con esto y lo digo con una experiencia de más de 10 años en la Asamblea Nacional. Los actores políticos casi siempre han tratado de cambiar las reglas electorales y han tratado de echarle la culpa a la Asamblea Nacional y ese era el argumento antes. Lo que pasa es que no hay uso de la fuerza. Lo que pasa es que los policías tienen que primero preguntarle al delincuente para luego poder actuar. Ok, ya tienen la ley del uso legítimo de la fuerza. Sigue siendo un problema, la ley ya no hablan mucho de la ley porque el discurso se les acabó. Entonces ya la culpa no es la ley. Ahora vamos un poco más arriba. La culpa es de la Constitución porque exige responsabilidad para el actuar, por ejemplo, cuando los mandos, como los que hemos visto, disponen de desaparecer a personas sin el más mínimo beneficio de inventario. Entonces, ese es el problema y lo puedo decir con esa experiencia durante años en la Asamblea Nacional, que a menudo el problema no son las leyes, sino sobre todo su incumplimiento. Lo mismo pasa con la Constitución. La Constitución ahora les resulta molesta y pretenden cambiarla simplemente para hacerla como traje a la medida del gobierno de turno. Doctora Carrión, si se llega ya a convocar a la Asamblea, usted dice que tiene que haber primero una consulta popular para que la gente decida si va o no a una constituyente. Si llega a convocar esa asamblea constituyente, ¿qué pasa con los actuales legisladores? ¿Qué pasa con la actual asamblea? ¿Qué pasa con las instituciones? Contraloría, Corte Constitucional y todas las demás instituciones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen funcionando normalmente? ¿Se quedan en un espacio de espera? ¿Qué es lo que ocurre y con la Asamblea Nacional? Si estuviéramos en un estado absolutamente constitucional, y lo tengo que decir en ese tono irónico, porque tristemente la Corte ha callado cuando ha tenido que pronunciarse,
tendría que observarse los precedentes de la Corte Constitucional, y en la sentencia 224, si no me equivoco, 222-24, recientemente la Corte ya estableció ciertos elementos en los que señaló que no se podría, por ejemplo, cambiar a las instituciones, y que no sería tampoco en base a sentencias anteriores de la Corte Constitucional como la 520 RC. La Corte ya ha señalado de que no se puede cambiar a las instituciones, ni que tampoco se puede entender que la constituyente sería de plenos poderes. Pero esto es relativo, por eso le digo que no deberíamos contentarnos con que existan esos límites en los estándares, porque si estuviésemos en un Estado constitucional de derechos absolutamente eficaz y eficiente, y hubiésemos visto un actuar correcto de la Corte Constitucional cuando la institucionalidad ha estado en riesgo, yo diría, sí, no va a poder avanzarse mucho más allá. Pero en un escenario como en el que estamos es peligrosísimo que se abra cualquier espacio para que luego se malinterprete, se tergiverse, como se tergiversó lo de la licencia para el presidente de la República, y se diga, nada lo impide. Entonces, cuando veamos, de pronto resulte que tengamos a una estructura haciendo ya no tal vez leyes, porque eso no podría ser, para eso estaría la Asamblea Nacional, pero sí de pronto mandatos constituyentes. Solamente pensemos por ahí en un voto concurrente, por ejemplo, de la ex jueza constitucional Corral, que decía, y en eso podrían, por ejemplo, basarse quienes están a favor de ampliar la posibilidad de que tenga más competencias una constituyente, podrían basarse, por ejemplo, en ese voto concurrente, y en ese voto la jueza decía de que no se puede limitar el carácter plenipotenciario también que tendría de alguna manera una constituyente, lo que significaría de que en determinado momento podríamos tenerle haciendo mandatos paralegales, y como hemos visto ya, acciones también paraconstitucionales. Así que ese es el riesgo, ese es el problema cuando se abre una caja de Pandora de este tipo. Lo que los ciudadanos debemos hacer es exigir, sí, reformas políticas hay que hacer, por supuesto que sí, pero por ejemplo, limitar el umbral de participación de algunas organizaciones políticas, no vamos a abrir la posibilidad de que regresemos en derechos y que, por ejemplo, perdamos todo el bagaje que hemos logrado como ciudadanos para que se respeten mínimas garantías en un Estado de derechos y justicia. Pero, a ver, yo retomando la inquietud que le planteaba Licenia, y a propósito de lo que nos decía un oyente, le mando saludos al querido amigo Winnie Flores, a Noboa le puede resultar, digamos, súper útil la convocatoria de una constituyente para disolver la asamblea actual y dejarle, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana, que tiene hoy 67, 68 legisladores y curules, sin legisladores y sin curules, y él aprovechar de esa condición de presidente electo, de estar en la cresta de la ola, la popularidad y demás, y convocar a una constituyente, y ahí, digamos, la RC, por ejemplo, no va a tener la posibilidad de contar con un candidato presidencial que le ayude a tener arrastre. Entonces, ahí cada candidato va a representarse a sí mismo, ¿no? Más allá de la organización política, por supuesto. Pero esa convocatoria a una constituyente le facultaría a Noboa disolver la asamblea. No, no creo que tenga que entenderse que eso sea así, y sería gravísimo que la Corte Constitucional dé paso y que retroceda en sus pronunciamientos. Entonces esa sí es una alerta, perdón que le corte ahí, doctor, esa sí es una alerta. Es una alerta, pero sería gravísimo que la Corte le dé paso, porque la Corte en sus precedentes ha dejado claro que cualquier constituyente tiene que pasar por ese tamiz de estos dos elementos que le digo, ¿no? Primero, una democracia constitucional, es decir, que no puede ser cualquier cosa. Segundo, que no puede garantizarse ni facilitarse la concentración de mayor poder y afectar el contrapeso. Y el contrapeso hoy por hoy es la Asamblea Nacional, al menos con el número de legisladores que tiene la Revolución Ciudadana y Pachacutic principalmente. Así que a mí me parece que, si bien es cierto, es una alerta, es un riesgo en este país
todo puede pasar y debemos estar preparados para todo. Precisamente ahí el llamado de atención a la Corte para que actúe en consecuencia con sus precedentes. Lo más grave sería que la Corte se aleje de esos precedentes. No nos sorprendería tampoco, debo decirlo, ya en este país a mí no me sorprende nada, pero ciertamente tenemos que seguir siendo voces críticas para alertar sobre cualquier intento. Hoy por hoy, si nos apegamos a las sentencias de la Corte Constitucional, ese no sería el camino, sería una constituyente ciertamente en teoría acotada, pero el problema no es el qué, sino el cómo y con quiénes y bajo qué reglas. Mire que uno de los elementos que tiene que incluirse, por ejemplo, para la constituyente tiene que ser la forma de elección de las representantes y los representantes, es decir, las reglas electorales. Y en las reglas electorales uno no solamente señala cuándo, sino también cómo se van a armar las listas, cómo se va a financiar eventualmente la campaña electoral. Aunque tengamos hoy un código de la democracia que, por ejemplo, garantice cierta posibilidad de que personas que no tienen una maquinaria económica fuerte, que no son grandes herederos como para poder pagar una campaña, aunque eso hoy establezca el código de la democracia y ponga límites inclusive para que ciertas empresas puedan financiar las campañas, que ya sabemos además con qué objetivo financian campañas. Aunque hayan esos límites, si es que las reglas electorales aprobadas permiten, por ejemplo, mayor énfasis otra vez en un escenario de no competencia justa e igualitaria que beneficie a quienes sí tengan los recursos para pagarse su campaña electoral, lo que vamos a tener es una constituyente elitista que no va a pensar, créanme, en la gran mayoría de ecuatorianos, ni tampoco en aquellos que necesitan que se precautelen sus derechos, sino todo lo contrario. Lo ideal sería que coexistan una asamblea constituyente y la Asamblea Nacional. Claro, como sucedió en Chile, como podría ser en este escenario, si ese llegara a ser, digamos, el contexto. Hoy por hoy creo que en lugar de que estemos abiertos a la idea de una constituyente, creo que el pueblo ecuatoriano tiene que más bien hacer fuerza y cerrar filas para que no se dé paso a una constituyente. Es gravísimo y riesgoso para todas las conquistas y en general para la institucionalidad. Ve, Alexis, cuando las instituciones no funcionan hay que fortalecerlas, no desmantelarlas y empezar desde cero, porque además se hace con una agenda, se hace con una intención, con la posibilidad inclusive de quitar todas esas cuestiones y contrapesos que están estorbando al poder. Esa es la finalidad y el objetivo último. Así que cuando al ciudadano le digan que si quiere una consulta popular, si quiere una constituyente, creo que el ciudadano tiene que pensar para qué y a quién va a beneficiar esa constituyente. Y le garantizo que no va a ser a los ciudadanos. Le queremos agradecer, doctora, muchísimas gracias por estar acá, por explicarnos estos temas. Y nada más, rapidísimo, le pregunto, ¿cuánto costaría un proceso de esta naturaleza en una economía con saldos en rojo? Bueno, si pensamos algo muy similar a lo que nos costó cerca de $100 millones por lo menos, y estamos viendo que no sé cómo el gobierno nacional va a hacer para cubrir, por ejemplo, los bonos entregados. Eso debió haber significado quitarle a otras necesidades urgentes que tenía el Ecuador. Así que bueno, creo que la situación económica no da para una constituyente, pero digamos que a menudo tenemos una máxima, que la democracia no debe ser limitada por cuestiones financieras, ciertamente, y no se le debe poner límites. Entonces, para mí el problema no siempre es el tema de los recursos, sino más bien la intencionalidad y la finalidad. Y la finalidad no es virtuosa, eso es lo que tenemos que tener claros los ecuatorianos. La finalidad busca eliminar barreras para hacer y deshacer, y un poco tengo que invitarles a pensar en que los grandes proyectos totalitarios, por ejemplo, el que ahora cuestionamos en Venezuela, empezó precisamente con una constituyente.